que tengo esta mañana algunas cosas para compartirles, que estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 9. Vaya a Romanos el capítulo 9 y vamos a ver cómo recorto algunas cosas que tenía preparado para ahora, a ver si le sacamos provecho. Me acompañan, yo hago una oración, voy a pedir que el Señor bendiga la reflexión de su palabra y el Señor toque nuestras vidas. Acompáñeme, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para venir a tu palabra, para conocerte más a través de ella. Señor, gracias porque también nos das esos retos y permítenos tomar esos retos y hacer tu voluntad. Te doy gracias, Padre, por toda tu bondad y misericordia que nos has tenido. Bendice tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo tiene en el capítulo 9 de Romanos. Téngalo ahí. Está en su teléfono o lo tiene en físico. Téngalo listo. Capítulo 9. Mientras ustedes buscan, les comento, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, es muy claro y muy evidente el abordaje que hace el apóstol Pablo, hablando a todo el pueblo, tanto judíos como griegos, como usa el término. Eso implica a judíos y a los no judíos de todas las naciones. Claro, nos bastaría ir a algunos de los pasajes para entender lo que Pablo hace con respecto a los pueblos y a la gente. Hay un versículo que nosotros buscamos memorizar y que es muy fácil de recordar, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿cierto? ¿A quién primeramente? Al judío y también al griego. Nos venía recordando Pablo que la carta, aunque escribió a la iglesia de Roma debía haber estado conformada por muchos judíos. Y pronto se venía el desenlace porque Jerusalén iba a ser tomada en el año 70 y todos iban a huir mucho más. Pero hasta ese entonces el pueblo judío estaba por todo el mundo del Imperio Romano. Y la iglesia en Roma estuvo conformada por muchos judíos y obviamente por muchos griegos o romanos. Así que el apóstol Pablo fue muy puntual para mencionarnos eso. Y no solamente eso, vez tras vez iba mostrándonos. Llegó al capítulo 2 y en el capítulo 2 hacía la pregunta: ¿quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero? ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Y decía en el capítulo 2, no se preocupen en buscar el capítulo 2, el verdadero judío no es el que es de la descendencia humana de Abraham, ni tampoco la verdadera circuncisión es la que es hecha en la carne, sino la que es hecha en el corazón. Y Pablo hablaba mucho acerca de esta situación, cómo Dios ha tratado al pueblo judío y cómo Dios ha tratado a todas las naciones, con claridad en realidad, cómo Dios ha hecho eso. Ahora les hago recuerdo de una mención que hace el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, hablando de Pablo, dice que Pablo, en muchos de sus escritos, de las epístolas, habla cosas difíciles de entender. El capítulo 9 es uno de esos pasajes difíciles de entender. Así que, en vista de eso, yo me tomaré únicamente unos pocos puntos importantes del capítulo 9 para poder compartirles. ¿Qué pasa? Que Pablo empieza con una declaración
muy especial. Y les llevo entonces al versículo 1. Estamos allí. Yo leo, me acompañan, tal vez mi versión no sea su versión, pero empieza diciendo esto, en el capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto realmente es intenso lo que dice Pablo aquí. Pablo es judío. Pablo es parte de la nación judía, pero está muy consciente de las situaciones que ha ocurrido con el pueblo judío. Juan dice de manera muy clara, a los suyos vino y los suyos ¿qué hicieron? No lo recibieron. Esa es una declaración fuerte. No los recibieron. Pablo recuerda quién era, perseguidor de la iglesia, judío, y en la condición de judío, él es uno de los eruditos. Así que él pasa a ser un conocedor de las Escrituras. Impresionante. Así que él conoce lo que pasaba con el pueblo judío, llega a ser cristiano y por la gracia de Dios, él es salvo. Pero ahora su reflexión es muy especial. Porque sabe que el pueblo judío ha rechazado al Mesías. Y al haber rechazado al Mesías, sabemos que no han aceptado el Evangelio. Es decir, los judíos le han dado la espalda a Dios. Y Pablo toma este momento para decir, yo quisiera ser crucificado, yo quisiera ser anatema, dicen algunas de las versiones. Yo quisiera sacrificarme si eso fuera necesario para la salvación de mi nación, Israel. Hagamos ahí un paréntesis para mencionar lo siguiente, mis hermanos. Ese deseo ferviente que tuvo Pablo por su nación es un reto para usted y para mí. Si sabe que de pronto hay un abuelo que no conoce a Cristo, de pronto hay un vecino, un cercano, un amigo, un hermano. De pronto tenemos allí alguna persona, tal vez mi propio cónyuge. El amor de Pablo por su pueblo es tal que le lleva a dejar esto aquí en la palabra, indicándonos que él quisiera dar su vida. Luego, a continuación, el apóstol Pablo nos lleva a considerar ciertas bendiciones que ha dado al pueblo de Israel. Recuerden que cuando Pablo escribe, él escribe a los cristianos de Roma y de entre ellos hay un gran grupo, me imagino un grupo grande de israelitas, de judíos. Pero esos judíos deben haber sido salvos, la mayoría. Pero ¿qué del resto de la nación? Deberían haber sido muchos de ellos maestros, pero maestros impulsando las enseñanzas de su religión del pasado. Pablo se ve urgido a tener que explicar qué pasa con la nación de Israel. Así que aquí toca temas que tienen que ver con la salvación, que tiene que ver con la promesa que Dios ha hecho y que tiene que ver con la elección que Dios ha hecho. Así que veamos si podemos cubrir esto, pero antes, noten que en el versículo 4, Pablo hace una lista de los beneficios que Dios ha hecho a favor del pueblo de Israel. Así que, por favor, no se me aburra. ¿Por qué? Porque de pronto dice, bueno, pero si esto era por los judíos, ¿y a nosotros qué? Espérese un momentico. Así que vaya conmigo al versículo 4 donde dice, de los cuales lo que Dios ha hecho para ellos es la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto,
las promesas, y el versículo 5 incluye algo más. De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Les está diciendo entonces al pueblo de Israel que Dios sí tuvo algo muy particular. Él hizo promesas. Primeramente empieza diciendo que la adopción, por medio de lo cual el pueblo ha sido bendecido y privilegiado. Déjeme mencionar algo sobre cada uno de estos aspectos. Estamos en el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado del cuerpo de Cristo por amor a mis hermanos, los que son de mí, mis parientes según la carne, que son israelitas. Versículo 4, ¿no? Que son israelitas, de los cuales son la adopción. El Señor les adoptó como nación. ¿Qué más dice? Los cuales son de la adopción, la gloria. Y cuando habla de la gloria que fue concedida al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes? En el desierto, en el tabernáculo y más tarde en el templo, su gloria se había revelado a ellos. No solamente su gloria, pero además dice el pacto. ¿Qué pactos? El pacto que Dios hizo con Abraham y luego con los patriarcas. Luego hace mención la palabra del Dios que hay un pacto final, el nuevo pacto, el pacto que lo hace a través de Jesucristo. Pero da crédito de que los pactos fueron dados al pueblo de Israel. No solamente habla de los pactos, pero continúa ahí con la lista, dice la promulgación de la ley. ¿Sabe que esta era una bendición inmensa para el pueblo de Israel? La ley que Dios les dio para gobernar su pueblo vino de la mano de Dios. Ninguna otra nación tenía la luz para gobernar su pueblo y Dios dio la ley para que vivan en obediencia a Dios y para dirigir su nación. No solamente menciona el tema de la ley, sino que además menciona el culto. A ellos se les dio la oportunidad de elaborar todo lo que implicaba hacer como nación, hacer como pueblo y como persona, para ir a Dios en adoración. Imagínense tal bendición. Para ir a Él en adoración, los cultos. Luego habla de las promesas. Las promesas fueron dadas al pueblo de Israel. Y allí hay mucho para hablar acerca de las promesas y de la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Y termina diciendo en el versículo 5, de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es, ¿qué dice? El cual es. ¿Sabe qué declaración tan especial que hace el apóstol Pablo a los israelitas? Les dice, cierto es que a ustedes les dio todo esto, la adopción, la gloria, el pacto, la ley, los cultos y las promesas, pero hay algo más. De los mismos patriarcas viene la línea mesiánica, de los cuales viene Cristo. ¿Quién es Cristo? Y les dice, Él es Dios. ¿Sabe que esto pasa a ser un tema que ha causado tanta confusión y que a partir de aquello han nacido sectas y movimientos que contradicen la enseñanza de la palabra? No cabe duda que al pueblo de Israel, que conocía que Dios es uno, se sentía perturbado porque cuando menciona que Cristo es Dios, ¿cómo lograron procesar eso? ¿Entendían la Trinidad? Nunca tuvieron la necesidad de investigar y conocer qué es la Trinidad. Cuando ya la Trinidad estuvo dicho en el mismo, en Génesis, al inicio de la historia. Pero aquí vemos a Pablo haciendo un trabajo puntual y diciéndoles a sus hermanos compatriotas
Aquí no hay nada para decirles como algo nuevo. Les está diciendo lo mismo que aparece en el Antiguo Testamento, que de la línea de los patriarcas, al final viene Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Es increíble la afirmación que hace Pablo aquí. Debo mencionar esto. La enseñanza del Nuevo Testamento se fundamenta en la verdad del Antiguo Testamento. Nos compete conocer el Antiguo Testamento y conocer la verdad del Antiguo Testamento y saber cómo se cumple y cómo se dan los cumplimientos en el Nuevo Testamento. De modo que jamás pase por nuestras mentes menoscabar lo que está en el Antiguo Testamento. Y Pablo hace eso exactamente, para enseñar a los hermanos de Roma. Toma la verdad del Antiguo Testamento. Y allí empieza. ¿Qué más quiero enfatizar en esta mañana, mis hermanos? Y vemos algo muy particular que ocurre en el versículo 6. Vamos con el versículo 5 y luego el versículo 6. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. A propósito, si usted quiere recordar para decirles a los hermanos, a los amigos que no son hermanos, a los amigos testigos de Jehová con minúscula, porque no es Jehová con mayúscula. Habrá que citarles este versículo si no recuerda otro, porque para ellos Cristo es un profeta, es un buen hombre, es un maestro, vale la pena aprender de él, pero que le digan que es Dios. Se acabó la conversación. Se irritan allí. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sabe una cosa? Había un sentir en los israelitas y en la nación toda, que por llamarse israelitas creían ser o se creían ser hijos de Dios. Es lo mismo como hablar de la iglesia. ¿Cree usted que por venir a la iglesia y por seguir viniendo y por hacer algunas cosas que se hace acá, usted es un cristiano? Y la respuesta es no. Lo mismo Pablo le dice a la nación judía. Exactamente. No que la palabra de Dios haya fallado. No, aquí tienen que entender, no por ser judíos ya son salvos. No a nosotros, por venir a la iglesia, todos son cristianos. Y no es así, ¿verdad? Esto es muy claro y Pablo lo explica de una manera muy puntual en los siguientes versículos. Noten lo que dice. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te llamarán descendencia. Y allí hace Pablo algo muy particular. ¿Quién es Isaac? Es el hijo de la promesa, ¿verdad? Pero ¿qué pasó antes de que venga Isaac? Abraham ya tuvo un hijo, ¿verdad? Esa intención de los humanos que tenemos por ayudar a Dios, por pisar el acelerador para que se cumpla más rápido lo que Dios nos ha prometido. Y allí va, se confabula con Sara y Sara le da permiso, ahí está la sierva, hazlo. Viene el hijo, ese no es el hijo de la promesa, es un hijo biológico. Tampoco lleva maldición sobre sí, porque ustedes saben que cuando se estudia y se lee todo lo dicho de Ismael, es un hombre bendecido. Pero aquí Pablo está hablando un momento. La línea tiene que ver con el hijo de la promesa. Y Pablo es muy puntual para hacerles ver eso y explicarles.
no dice que los hijos y la descendencia de Ismael todos son enemigos de Dios o que están allí para ser enemigos de Dios. No. Si sabe que algunos cristianos aún pueden proclamar eso y decir, no, es que él es el hijo del pecado. No dice la Biblia eso. Y que los descendientes de Ismael son los árabes, son los enemigos de Dios. No dice eso la palabra. No dice. Lo que nos interesa es saber por qué Dios dio la promesa y permite que el hijo de la promesa, por medio de él, reciba la bendición, el pueblo de Israel. Vamos un poquito más adelante, que no nos queda mucho tiempo. Esto es, estoy en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios. Notará eso. Está hablando hijos biológicos de la descendencia de Abraham. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes entonces son hijos de Dios? Debo recordarles que Abraham no solamente tuvo a Ismael, él tuvo 6 hijos más en su segunda esposa. De pronto, qué dolor tremendo que alguien piense, ¿y por qué los otros hijos no tienen el mismo privilegio? Sabe, aquí hay algo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios prometió, y este es el propósito de Dios, que a través de la promesa y del hijo de la promesa se dé todo el plan que Dios tenía. Vamos al versículo 8. Esto es, no los que son los hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mire, todo esto en relación al pueblo judío. Pero hay algo más que habla aquí. Si bien es cierto, aquí nos encontramos con un tema de la promesa. Dios, en su propósito, tenía muy claro, y a través del hijo de la promesa, de Isaac, se desarrolla todo el propósito que Dios tenía. Pero inmediatamente Pablo trae otro tema. Noten lo que dice a continuación, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ese es el hijo de la promesa. Y no solo esto, sino que también salta la historia a la experiencia de Rebeca. ¿Quién es Rebeca? La esposa de ¿quién? De Isaac, ¿no es cierto? Salta la historia de ella y elabora allí un poquitito. ¿Qué es lo que dice? Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, versículo 11, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino porque llama. Aquí debemos aprender algo muy puntual. Primeramente, para los estudiosos de la Biblia, yo no he mencionado ni voy a mencionar las 2 escuelas que surgen de aquí. La una es la arminiana y la otra es, ¿cuál es la otra escuela? ¿Ah? ¿Escucharon a Jorge? La escuela calvinista. No vamos a mencionar nada. ¿Sabe? Cuando Pablo escribió, no consultó ni con Calvino ni con Arminio. Para nada. Pero ¿sabe acá cómo se dan unas conferencias y discusiones encarnadas con respecto a estos 2 temas? Mire, si pensó que el versículo 11, cuando habla de la elección, está hablando de la elección para salvación, no. Y allí Calvino no le va a gustar que yo diga eso. Porque lo mismo que nos explica Pablo diciendo, el hijo de la promesa es Isaac, ahora nos dice que por elección, cuando ni habían nacido los 2 que crecían en la pancita de Rebeca, él elige,
elige para que por medio del elegido continúe la línea de las bendiciones de la promesa. Pero no habla de salvación. No habla de ser elegidos para ser salvos. Les hago una mención. ¿Cree usted que mientras estos dos niños estuvieron en la panza, cada uno representaba una nación? Israel y Edom. Edom por parte de Esaú, Israel por parte de Jacob. ¿Cree que toda la nación representada por Jacob es salva? ¿Cree que toda la nación de Edom no será salva? ¿Sabe? Eso no les va a gustar escuchar a muchos. Es más fácil quedarse con eso de que Él eligió para salvación y que Dios es soberano. No, Él eligió al menor. ¿Quién es el menor? Jacob. Menor con minuticos nada más, ¿verdad? Porque primero nació Esaú y luego nace Jacob. Y Dios dice que Él eligió antes de que hayan nacido. ¿Para qué? Para evitar de qué. Porque hizo algo bueno. Porque se merece Jacob. Es más, Jacob tiene muchos cuestionamientos. Jacob causó dolor de cabeza a esa familia como no tiene idea. Es terrible lo que pasa con Jacob. ¿Sabe? Pero aquí, esta última parte del versículo 11, es tremendo lo que dice, ¿no? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. En otras palabras, porque la soberanía de Dios así dice. Porque Él quiso. Y evita que haya esto de las comparaciones. Es que este fue mejor que el otro. Y rompe esa situación, y Pablo es muy claro para mencionar esto. Vamos al versículo 13, dice, ¿cómo está escrito? Ay, ay, ay. Y aquí nos metemos en un grave problema. ¿Por qué? Porque dice, porque está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y entonces muchos dirán, ¿así es Dios? ¿Y aborrece aún antes de que haya nacido esta pobre criatura? ¿Sabe cuál es aquí uno de los temas que debemos ser muy claros? Si nuestro idioma sería el arameo o nuestro idioma sería el hebreo, tendríamos mejor claridad de lo que quiere decir. Pero la mejor manera de decir en español lo dice usando el término aborrecer. Aborrecer. Ahora déjeme ir a algunos versículos. Me dan 5 minuticos más. Déjeme ir a algunos versículos para probar esto y para aclarar la situación. Vamos a Lucas. Solamente recuerde lo que está en Lucas, el capítulo 14, 26. Capítulo 14, 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está diciendo que debemos aborrecer. Esa no es la práctica. Tampoco es la experiencia de quienes han tenido que dejar casa, país, idioma, cultura, papá, abuelos, hijos y todos los demás, y lo han servido. Hay las más ricas historias contadas de quienes han hecho eso, quienes decidieron poner en segundo plano todo lo que quieren, lo que aman,
para poner en primer plano el servicio a Dios. Así que el término aborrecer lo entendemos mejor. Déjeme darle otro pasaje más que yo había estado aquí buscando, ¿no? Vamos a Génesis. Y en Génesis les voy a leer lo que decía en Génesis y lo que pasaba en Génesis 29, desde el versículo 30 en adelante. Jacob se llegó también a Raquel. Recuerden que primeramente el bandido del suegro no le dio a Raquel, sino le dio a Lea, la primera hija. Ahora, si quieres llevarte a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años para que te lleve. ¿Y qué es el uso del término ahí? Y llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Es el mismo uso del término, pero está en otras palabras. Amó más que. Cuando yo tengo que ofrecer a mi Dios, de pronto yo debo pensar que debo amar menos que a aquello y poner en primer lugar a Dios. ¿Estamos claros con eso? Porque no hay un Dios, no hay un odio de nuestro Dios para alguien. Porque es tremendo la enseñanza de nuestro Señor cuando Dios habla acerca del amor. Es grandioso lo que Él hace. Debemos tener muy en claro, en realidad, lo que el mensaje de Dios tiene en la Biblia acerca del amor de Dios para todo el mundo. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? La historia que nos enseña en los evangelios dice que nosotros debemos amar a quienes, a nuestros enemigos. De modo que Dios ama a todos y nos pide que amemos también. Queda claro con eso entonces la mención de que a Jacob amé más y a Esaú aborrecí. Y de pronto juzgo a Dios. Dios no es justo. ¿Estamos claros con eso? Déjeme terminar con lo siguiente. Hay un versículo crucial y es el versículo 14 y 15. Los dos. Y vamos a ver si terminamos con esto. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sabe? Es interesante cuando nos encontramos con un Dios que su gracia es infinita. Su gracia es infinita. El uso del término misericordia aquí es cruz. Porque su misericordia hizo que su Hijo vaya a la cruz para tener de mí misericordia. Así que el término y el uso del término misericordia va mucho más allá que tan solamente un buen uso de la palabra y nada más. Es el significado detrás de esta palabra. Jesucristo yendo a la cruz. Pero además es muy bueno recordar lo que dice el 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere o del que corre. ¿Han escuchado del tema libre albedrío? ¿No? Y parte de la enseñanza de una escuela es que el hombre colabora para la salvación
que se une a Dios para colaborar en la salvación suya. No promovamos esa enseñanza. ¿Sabe que yo no he podido hacer nada para merecerme o ayudarle a Cristo? Porque le hago a Él como que hizo una obra no completa. Así que el uso de los términos que encontramos aquí no es del que quiere, significa libre albedrío. Es decir, no es porque usted decide. Y luego dice, y tampoco es porque él o ella corre para llegar allá. Que habla de esfuerzo, que habla de obras. No es. Tampoco yo puedo colaborar en la salvación. Así que no es del que quiere ni del que corre lo que logramos. Es por pura gracia. Es por pura gracia. Así que en esta mañana, al salir de aquí, si bien es cierto, todo este mensaje está dedicado para el pueblo de Israel, esto es aplicable para mí. Es aplicable para mí. Más adelante ustedes encontrarán en el mismo capítulo en donde Pablo cita del Antiguo Testamento para decirnos, aquí está. Donde no fue amada, es amada. Y donde no hay pueblo, ahora hay pueblo. Hablando de todos nosotros quienes hemos llegado a conocerle al Señor. Así que vuelvo y cierro. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien tiene misericordia, del Señor. Hacemos una oración y le decimos, gracias Señor, ayúdanos a entender, de verdad Pablo entra para poner conceptos muy complicados, para hablar acerca de Israel y de esta nación bendecida, que nos permita Dios entender lo que Él ya ha hecho con nosotros. Oremos, mis hermanos. Querido Padre, en esta hora te damos gracias, gracias de todo corazón por todo lo que has hecho con nosotros y por nosotros. Señor, gracias porque no hemos sido merecedores de nada. Y más aún, Señor, gracias por confirmarnos, porque no soy yo, ni mi querer, tampoco son mis esfuerzos, pues ha sido tu gracia solamente. Me ha llevado a ser tu hijo. Me ha llevado a sentirme y a declararme que soy perdonado, que soy justo, solamente por tu gracia. Mi Dios, ruego que en este día, esta hora, este momento, si alguien aquí tiene esa pregunta, es que yo debo ser mejor, es que yo debo solucionar estas situaciones, es que yo debo cerrar unos casos que tengo. Señor, tú nos has dicho, no es del que quiere ni del que corre, sino de tu misericordia. Señor, gracias por tu misericordia. Alcánzanos con ella en este día. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.